Hola a todas y a todos los estudiantes del curso del Jesús Histórico de la Universidad Alberto Hurtado, en conjunto con la Universidad Diego Portales. Estimadas y estimados estudiantes, además de saludarles con mucho cariño, les tengo que comunicar que por un problema de comunicación, de información, se nos había dicho a todos los profesores del QI que las clases terminaban el 12 de julio. Pues bien, había ya grabado el material pensando que nos quedaba una clase más y por lo tanto me veo en la obligación de tener que volver a grabar porque las clases terminan hoy. Entonces les pido disculpa por este impasse y también, además de solicitar su comprensión una vez más, nada, simplemente agradecer también por la preocupación manifiesta, por el cariño y la cercanía que también varios de ustedes hacen llegar y por el interés también demostrado por este curso que ha sido todo un desafío tratar de llevarlo adelante desde esta plataforma, bajo esta dinámica que muchas veces, y que lo lamento, está muy centrada en el profesor y es por lo mismo que la actividad que viene a continuación, que es la actividad de cierre del semestre, busca precisamente romper un poco eso, aunque sea con 2 minutos, pero que logre vincularnos y saber así cuáles fueron los aprendizajes que lograron obtener a lo largo de este camino, de este proceso, de este estudio sobre la investigación que se hace en torno a Jesús como una figura histórica. Nosotros vamos a seguir con un material que ustedes ya tienen a disposición desde la semana pasada, es un PPT sobre la praxis de Jesús. Y me gustaría hablar un poquito sobre eso para que podamos entonces llegar también dentro de los tiempos que nos va quedando a la muerte, ¿no? Y precisamente es el tema de la praxis, ¿no? El comportamiento. Definamos la praxis como el comportamiento, el modo de reflejar aquello que cree, ¿no? El ethos de Jesús, su ética, su comportamiento y forma de relacionarse con su entorno. En ese sentido, Jesús de Nazaret tiene un claro reflejo en sus acciones de aquello que cree. Por eso sus dichos y hechos dentro de los evangelios están muy vinculados. Eh, y esa forma de creer que nosotros veíamos en la última clase, basado en una experiencia personal, en un Dios que es padre, con características maternales, y que está por sobre todo siempre puesto y ubicado en la historia del lado de los pobres y marginados, es ese Dios el que reina o va a empezar a generar un nuevo orden, sanando, perdonando, acercándose a los que sufren, a los que están enfermos, y de esa manera entonces cuestionando una serie de tradiciones que están precisamente asociadas a la figura de Dios. Por eso es que cuando Jesús se acerca a los enfermos, de alguna manera va reconfigurando, va evidenciando una nueva idea sobre Dios. No es el Dios que castiga con la enfermedad, sino que es el Dios que se compadece del enfermo. Eh, y entonces va a aparecer en el horizonte de esta experiencia de Jesús una idea sobre la forma en que Dios tiene para gobernar. En este nuevo orden llamado el reino, Dios va a reinar, eh, sanando, restituyendo la salud, dándole a su criatura aquello que necesita. Y si no, sabe que por el hecho de ser padre de todos, ¿no? O hijos todos de un mismo padre, estarán los hermanos para dárselo, propiciárselo, ayudarle a acercarse a aquel beneficio que requiere. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? La comunidad cristiana o la comunidad que Jesús primero funda, que son los 12, sus cercanos, tendrán como propósito vivenciar o potenciar esta dimensión, hacer que el reinado de Dios comience a partir de la vivencia diaria. ¿Cómo? Acompañando al enfermo, no necesariamente curando a todos los ciegos que se les pasara por delante, ¿no? Es un imposible eso. Ya veremos por qué. Sino el, el tratar que las relaciones se fortalezcan a partir de esta convicción que veíamos también la clase anterior, ¿no? Este Dios que es Padre,
Entonces el gobierno de Dios o la forma en que Dios reinará será siempre a partir de nosotros, de los hombres, ¿no? Bien, en la segunda diapositiva nos vamos a encontrar nuevamente con la sinagoga de Cafarnaúm, de la aldea donde Jesús pasó sus últimos años de vida. Y, y aparece al centro, ¿no? Con cuatro flechas, ¿no? Que en distintas direcciones resaltan aquello que los evangelios contarán de manera múltiple, ¿no? O van a destacar en más de alguna ocasión. Si nosotros vamos a los criterios de historicidad que veíamos en algún momento, este es quizá, estas situaciones vistas ahí son de las que en ella convergen más de un criterio, y eso las hace estar muy cerca de aquello que podríamos decir pertenece a la historia, a la vida, a la biografía de Jesús. De manera horizontal, nosotros nos vamos a encontrar con el perdón de los pecados y sentarse en la mesa con pecadores. Tanto el perdón de los pecados como el sentarse a la mesa tienen una fuerte raíz judía, por lo tanto ahí también hay un criterio de plausibilidad que se evidencia en cuanto a la cultura. Eso no es difícil que se lo hayan inventado los cristianos paganos o los cristianos de tercera o cuarta generación, que son del tiempo cuando se escriben los evangelios, a no ser que esto haya sido parte de la vida, comportamiento cotidiano de Jesús. Jesús perdonaba pecados, ¿no? Y los perdonaba muy al estilo del Bautista, pero sin tanto requerimiento, ¿no? Vale decir, los ofrecía, los daba de manera gratuita, no a través del templo, no a través de la autoridad religiosa, y lo daba en espacios públicos, como por ejemplo la mesa. Ya eso, el perdonar los pecados, es algo absolutamente fuera de toda norma, ¿no? Porque no es Dios, por eso le recriminan a Jesús en alguna oportunidad: ¿quién se cree este para perdonar pecados? ¿Acaso se cree Dios? Y sentarse a la mesa con los pecadores, si el elemento cultural es justamente sentarse a la mesa, porque los judíos, muchas de las celebraciones y espacios de comensalidad son distintivos, son importantes, son parte de la identidad del judío. Y el modo de sentarse también, con quién se sienta uno. Uno se sienta con alguien cuya vida está a la altura también de la propia, ¿no? O de las ideas, de los anhelos. Incluso también hay elementos sexistas para saber, más que para saber, para sentarse en la mesa, ¿no? Los hombres comen generalmente primero o comen en espacios separados de las mujeres y de los niños. Las mesas son excluyentes de alguna forma. Y Jesús hace mesas con personas que son absolutamente inadecuadas desde la óptica del judaísmo del siglo I. Pecadores, ¿no? Recaudadores de impuestos, prostitutas. Son personas que tienen condiciones morales que incluso salpican sobre el propio Jesús, ¿no? Generando sin querer la pregunta: ¿por qué come con este tipo de personas? Pues bien, la convicción nuevamente aparece. La razón por la cual Jesús podría sentarse a la mesa con personas que moralmente no condicen con sus acciones, Jesús no es un recaudador de impuestos, por ejemplo, y además, por más que aparezca el relato de las prostitutas vinculadas a Jesús, no hay siquiera en apócrifos o en resonancia en incluso los textos no cristianos que presentan una alta hostilidad, la alusión a que Jesús, por ejemplo, tuviera esa cercanía con las prostitutas también deviene en una práctica sexual con ellas, sin colocar con ello, por si acaso, ningún tipo de acento moral. Además que, entre paréntesis, bien poco me importa la sexualidad de Jesús. Debo decir que el sentarse a la mesa con este tipo de personas en esa cultura es algo ruidoso, ¿no? Es algo disonante, que no lo haría un judío que además tendría las categorías que lo vinculan con un profeta, ¿no? De hecho, Jesús en algún momento, un fariseo por ahí, cuando ve que una prostituta lo unge con un perfume y después le seca con ese perfume que derramó sobre sus pies con sus cabellos, algo muy dramático y potente, el fariseo que ve esta escena, que lo había invitado a comer, ¿no? A sentarse a la mesa, se sorprende, ¿no? Y dice:
en su interior, ¿no? Le colocan una voz en off al fariseo que dice: si este hombre fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Jesús se deja tocar por personas que inmediatamente lo colocan en la esfera de lo impuro, ¿no? Entonces, estos relatos que tantas veces se nos cuentan en los evangelios, difícil se hace pensar que una comunidad o un grupo de hombres y mujeres quisieran levantar la figura de un líder haciéndole tanta mala propaganda, con historias tan controversiales y con situaciones tan polares, vuelvo al concepto, disonantes con lo que se esperaría que fuese un judío correcto. Entonces estos elementos, como por ejemplo la cantidad de veces que se nos cuentan en los relatos sobre las curaciones de Jesús, hay más de una treintena de milagros o curaciones, y aquí voy al sentido vertical, ¿no? Curaciones y exorcismo, contacto con impuros, con posesos o poseídos, con enfermos, con pecadores, etc. Todas esas acciones que están contadas tantas veces y que también se podría aplicar el criterio de dato incómodo, parecieran ser aquellos elementos que nos permiten entender a futuro por qué Jesús muere. Jesús de alguna forma desafía todo un establishment religioso, social, los rodamientos de un sistema que justificaba por una parte el sometimiento de una gran masa, ¿no? El sometimiento de una gran masa al poder religioso, que éste a su vez, más que ayudar al pueblo o atender al pueblo, estaban a favor de Roma, trabajaban a favor de Roma, ¿no? Entonces, en este contexto, Jesús de Nazaret desafía todo el poder religioso y a la vez, de alguna forma, el poder político. Aunque acá hay harta discusión también al respecto. Yo creo que Jesús sí se transforma en una amenaza política, pero hacia el final de su vida, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver también un poquito más adelante. Hacia el final de su vida. Yo creo que al comienzo él pasó siendo justamente un profeta, un rabino importante, un maestro popular, con un alto sentido y criterio de lo que se tenía que decir, ¿no? Lo que pertenecía como a no solo su experiencia, sino que como que respondía también al corazón de la fe de Israel, ¿no? A lo más central de la fe de Israel. Entonces, bueno, perdón, me desvió un ratito. Lo que quiero decir es que Jesús de alguna forma, con todas estas acciones, ¿no? Que van revelando no solamente su comprensión acerca de la idea de Dios, va también de alguna forma yendo contra el poder religioso, contra el poder político. Yo les decía eso, que la muerte de Jesús ya la vamos a entender un poco más a la luz de aquel elemento, ¿no? De aquella dimensión que muy pocas veces se toca, ¿no? Porque si bien Jesús no tuvo una frontalidad contra Roma, ¿no? Y como les decía, hay una discusión al respecto, qué tanto fue el enfrentamiento que Jesús pudo haber tenido contra el poder romano. Como les decía, yo siento que si al final de sus días pudo existir esa situación, se pudo haber dado esa situación, y lo más probable es que sí abrace esa causa, ¿no? De transformarse como en un líder, un mesías de corte más davídico, como se podría decir, ¿no? Mesiánico. Yo creo que Jesús durante todo este tiempo tuvo más bien una actividad en pro de las personas y tratando de demostrar con sus acciones lo que es el reino, ¿no? La confrontación va a surgir cuando ya Jesús llega llega y en el fondo se encuentra con más de alguna oportunidad con los líderes en Jerusalén, ¿no? Lo que ya vamos a ver sobre lo que se denomina la Semana Santa, que ya a ustedes les voy a contar un poco más al respecto y cómo entender también ese evento, que es de ahí donde los evangelios también surgen, ¿no? Y se leen, ¿no? Desde la muerte, ¿por qué lo matan? Todo esto nos ayuda a entender por qué lo matan, ¿no? Y claramente
uno puede entonces darse cuenta que su enfrentamiento con el poder religioso fue un detonante sin duda clave en la muerte de Jesús. Pasemos a la tercera diapositiva. Ustedes van a ver el Muro de los Lamentos, ¿no? Un lugar que queda como vestigio, resto de lo que fue el templo de Jerusalén del siglo I, antes de que lo destruyese Tito, ¿no? Para sofocar la rebelión romana del año 70 del siglo I, que ya varias veces le he mencionado eso, pero es interesante para entender cómo se desenvuelve los evangelios cuando se escriben, ¿no? En este contexto fueron escritos. Y bien, con respecto a las curaciones, a partir del templo, y por eso la imagen del templo acompaña esto, ¿no? A partir del templo la idea de la enfermedad siempre está ligada, van a aparecer varios globitos y flechitas para que ustedes vayan siguiéndolos. La idea de la enfermedad siempre está ligada a la idea que también se tiene con respecto a la salud y a Dios, ¿no? La salud se entiende como una bendición. ¿Y de quién proviene toda bendición? De Dios. Por lo tanto, si a usted le falta la salud, le está faltando una bendición que Dios le da, o debería darle. Y por tanto la enfermedad aparece, o es entendida en este contexto, como un castigo, ¿no? Se sospecha de aquel que no tiene salud, porque lo más probable es que esté pagando sus pecados. Ya yo le he mencionado eso a partir de la teología del mérito. Espero que lo recuerden, que lo veíamos también en los últimos videos, y que tiene que ver con esta idea de un Dios que al final me da de acuerdo a mis acciones, ¿no? Y por tanto de mi parte existe una suerte de manipulación hacia la divinidad. Ahora bien, desde el paradigma más instalado dentro del judaísmo del siglo I, la idea de un Dios que de alguna forma castiga a través de la enfermedad o responde a través de la enfermedad, conduce las vidas de las personas, ¿no? La relación con Dios se define desde ahí, ¿no? Y por lo tanto el ser ciego, por ejemplo, ser cojo, tener lepra, son expresiones religiosas. Se entiende que a la base de aquello existe una voluntad de Dios. Eso por una parte. Hay quienes también en la época de Jesús, atendiendo a un libro que proviene tardíamente del judaísmo del siglo III antes de Cristo, el libro de Job, aparecerá la figura de Satanás como el adversario, ¿no? El contrario, el que lucha contra Dios, aquel que en definitiva sería el responsable entonces de la enfermedad. Y esa corriente pareciera ser que Jesús también la va a seguir, la tomará y tendrá entonces una mirada distinta a aquella que está más instalada desde el templo, desde aquellos que defienden la pureza, con una idea rígida de la pureza, ¿verdad? Entonces, para el judaísmo más rígido, había que vigilar, dosificar la presencia de esas personas que, por su impureza, por su enfermedad, por su pecado, contaminarían al resto. Y ahí entonces la idea de excluir, por ejemplo, acotar su participación en el templo, no pueden entrar, acotar su participación a la sinagoga, no pueden entrar. Son sospechosos de algo malo y no pueden acarrear eso, entre comillas, pecaminoso o impuro, a toda la comunidad. Hay que entender que en esto hay un paradigma también o un dispositivo doctrinal que funciona y opera en el judaísmo del siglo I y que tiene que ver con la idea de la pureza. Son un pueblo puro, son un pueblo consagrado a Dios, son un pueblo entonces que tienen que diferenciarse, distanciarse y vigilar esos espacios que son sagrados. Porque al Dios de la pureza, al Dios que es el santo, que en término hebreo kadosh significa lo otro, lo totalmente distinto, ese Dios santo, intangible, solo a través de lo puro se puede conectar con él, ¿no? Y por eso entonces entrarán en una serie de tipificaciones, conceptualizaciones de aquello que es puro e impuro, ¿no? Cómo se cae en esa pureza, cómo se interpretan también parte de la impureza, procesos absolutamente normales como la menstruación. Hay una mirada muy cultural, religiosa,
y valórica sobre la sangre, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos, todos estos componentes serán decisivos a la hora de los milagros de Jesús. Uno mira los milagros como si fuese expresiones, entre comillas, bondadosas, buena onda de Jesús, y nos olvidamos de todo este contexto o simplemente lo ignoramos y no lo sabemos, porque además el Jesús que nos han presentado ya hemos hablado de aquello, ¿no? Un Jesús desde la doctrina, y por lo tanto es muy difícil mirar el impacto social de sus acciones. Por algo los evangelios lo escriben, no lo escriben solamente como un exponencial de su poder o mostrarlo como un comprobante de su divinidad. Hay algo de ello también, pero a la base, ¿no?, esta casi treintena de milagros que se nos cuentan, descontando lo que aparecen en los apócrifos o los que se le atribuyen desde otras tradiciones, incluso malamente, porque el Talmud dice de Jesús que es un hechicero, ¿no? Todo eso da cuenta de un hombre que se aproximó a un mundo, a una dimensión que desde el judaísmo de esa época estaba bastante sancionada. Bien, vamos a seguir en el próximo video con la siguiente diapositiva, donde aparece una mujer tocando el manto de Jesús. Ya les voy a contar la historia de esa curación y seguimos entonces en la siguiente cápsula. Nos vemos.